Grabar. Bueno, este taller, como les decía, surgió en el contexto de LinkedIn, principalmente porque en las actividades académicas que llevo a cabo, noto que la escritura es una debilidad que existe en general en el ámbito académico, científico, en estudiantes de posgrado, estudiantes de grado, personas que ya trabajan. Lo vemos en el ámbito, como les decía, de, por ejemplo, trabajo de fin de máster o tesis, como llamamos más en América Latina. Y también vemos esa debilidad, por ejemplo, cuando llegan algunos artículos para ser evaluados en las revistas en las que yo participo, y también es gente consagrada que tiene una metodología de investigación buena. Sin embargo, la escritura a veces es la debilidad. Es por ahí que surgió, porque antes de este taller estuve participando en otra actividad en otra universidad chilena, y cuando hablé de esto, la gente se mostró muy interesada, siendo que mi conferencia iba por otro lado. Entonces, por ahí fue que surgió, ¿vale? Entonces, les voy a compartir pantalla y, como les digo, les pido colaboración porque parece que sí pueden aceptar ustedes a la gente que entre. Vamos a ir probando. En este momento vemos 10 personas. Vamos a probar si cuando pinchemos admitir eso aumenta y no las hemos expulsado de la sala. Así que voy a compartir la pantalla, ¿vale? Bueno, al compartir la pantalla, ay, mira, me han pillado lo que estaba mirando. Tenemos esto. Se ve lo que estoy compartiendo, ¿no? ¿Un PPT? Sí, sí se ve, un PPT rosado. Perfecto. Bueno, comentarles que en este momento me encuentro con mis hijos, ¿vale? Mi marido llega después de las 6:30, por si, ya saben, ¿no? Mamá agua, mamá esto, voy a intentar poder atenderlos también a ellos si me necesitan. Apago la cámara, apago el micro y los atiendo y luego vuelvo. Bueno, ella conoce mi nombre de sobra. Mira, ahí llegó alguien. A ver si funciona. Si alguien la acepta, a Joyce. Y ahora está. Sí, sí funciona. Sí funciona. Sí, sí funciona. Vale, súper. Denme un segundo, que justo empezaron mis hijos. ¡Ah! Yo sé que la llamo y no. Ya, chévere. Me voy a dejar ese espacio. Por favor, si pueden apagar los micros, las personas que se están conectando. Hola, chicas, bienvenidas. Estábamos probando por si los demás integrantes podían aceptarlas, a Joyce y Jennifer, y sí funciona. Así que voy para adelante, ¿vale? Les pido, por favor, se apagan sus micros. ¿Hay alguien que tiene el micro encendido? Ailén, te dejamos de escuchar. A ver, ahora sí. Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, el propósito de este taller es proporcionar herramientas básicas que permitan mejorar la forma en que las personas investigadoras o vinculadas al ámbito académico escriben sus textos, ya sean textos académicos o científicos, que se los voy a comentar ahora. ¿Por qué digo herramientas básicas? Porque al ser un taller, que va a ser un taller más o menos breve, no es un curso, a eso me refiero, ¿vale? No es un curso porque en un curso, por supuesto, que podemos profundizar más, ¿vale? Aún así, creo que hay herramientas que no son tan básicas, pero no puedo poner que son herramientas avanzadas por la dinámica que vamos a tener, que va a ser más o menos breve. ¿Cuáles son los contenidos? Los que conté en LinkedIn, ¿verdad? El estilo de redacción, la construcción de los párrafos y el uso de correctores, la utilización de los signos de puntuación y los elementos gramaticales importantes que hay que tener en cuenta. El punto 4 es muy extenso, ¿vale? Hay muchas cosas que hay que ver a nivel gramatical. Yo voy a mencionar algunas de esas cosas, ¿vale? Y los errores frecuentes al respecto los voy a ir mencionando durante todo el taller, ¿vale? Primero, vamos a hablar del punto 1, que es el estilo de redacción. Los textos académicos con los textos científicos no son necesariamente lo mismo. Bueno, hay autores que hablan de lo mismo, otros los diferencian, ¿vale? El texto académico refleja el avance del conocimiento en relación a una determinada disciplina o área, ¿vale? Usa un lenguaje formal, debe emplear una debida exposición de la información o la argumentación de la información. Entonces, por ejemplo, tenemos un ensayo, una ponencia, una monografía, serían textos académicos. El texto científico tiene características muy similares, ¿vale?
Sin embargo, lo que hace es entregar información que surge producto de una investigación, ¿vale? Y eso le da el carácter de científico. Ahora, hay algún debate, de algunas personas sostienen que los textos científicos son solamente los artículos de investigación empíricas o capítulos de libro o libros que hacen investigaciones empíricas, o una tesis doctoral, por ejemplo, también sería un texto científico. Hay otros que sostienen que una revisión sistemática o una revisión de la literatura también sería un texto científico. Al respecto hay distintas miradas. Pero lo que quiero comentarles es que en ambos escenarios, ya sea un artículo de investigación o una monografía o un capítulo de libro, debemos utilizar un lenguaje claro, preciso y adecuado a ese contexto. Ahora, cuando nos ponemos en la tarea de escribir, de escribir lo que nos apetece, ¿verdad? Ya sea la tesis doctoral, la tesis de máster, tenemos que darnos cuenta que van a jugar un rol fundamental algunos factores. El primero es la base lingüística que traemos todos y todas de la etapa escolar y también de la etapa universitaria, ¿vale? Aquí juega un rol fundamental qué base traemos al respecto. Y yo creo que en eso muchos de ustedes tal vez estarán de acuerdo conmigo, que entra al juego el profesorado que nos formó, los hábitos lectores que hay en nuestra casa, cómo se potenció la escritura en nuestro contexto escolar o personal. O sea, cada uno de nosotros cuando llega a la universidad o entra a un posgrado, etcétera, trae una base lingüística, sea buena, mala, más o menos, etcétera. En segundo lugar, también juegan, digamos, en este ámbito el hábito lector, que va de la mano con la comprensión lectora y va de la mano con los signos de puntuación. O sea, las personas que tienen un hábito lector, no necesariamente libros de literatura ficticia, también pueden ser cualquier tipo de texto, por supuesto que van mejorando el uso de los signos de puntuación, comprenden mejor lo que leen, por lo tanto estos 4 elementos están súper enlazados. Ahora, que no tengas una base sólida, que no hayas leído nunca, no quiere decir que no lo puedes mejorar, ¿vale? Eso le digo siempre a mis alumnos que a veces se sienten abatidos cuando piensan que no van a poder llegar a escribir un buen texto. Vamos al estilo de redacción, ya sea un texto académico, un texto científico, tal como les decía anteriormente, el lenguaje debe ser claro y preciso. Para eso se recomienda el uso de la forma impersonal y no de la primera persona. O sea, cuando estamos planteando nuestra investigación o el tema que vamos a abordar, vamos a decir, este tema se ha elegido por, en vez de decir, elegí este tema o elegimos este tema. Esto cuesta un poquito de meter en los alumnos, ¿vale? Los alumnos siempre quieren escribir en primera persona, me estoy refiriendo a los alumnos de máster, ¿vale? Y por mi parte, lo que yo sugiero es que se escriba en la forma impersonal el trabajo y en las conclusiones, cuando son unas buenas conclusiones, por supuesto, se puede usar en algún caso la primera persona, porque ya hay siempre algún párrafo en la conclusión donde se hace un cierre, donde se hace una reflexión, y ahí tal vez cabe el que creemos, sentimos, pensamos, o sea, en primera persona, sea de la primera o de la tercera persona, del singular me refiero. Ahora, importante, para aquellas personas que están conectadas a este taller y que ya están publicando artículos de investigación, este punto va a depender mucho de la revista a la cual tú estés mandando el trabajo, porque hay revistas que te dicen en la normativa que debes usar la forma impersonal. Y hay otras, he leído el otro día un artículo en la revista Bordón, que es una revista con bastante prestigio acá en España, donde el artículo estaba en primera persona del plural. Creemos, pensamos, sostenimos, ¿me entienden? Como del nosotros, tal. Y estaba publicado y es una revista Scopus con buen prestigio. Entonces depende también mucho de la persona que te lo evalúa. Eso es para aquellos que están publicando artículos. Aquellos que están haciendo una tesis doctoral, de máster o están aprendiendo ese camino, yo sugiero la forma impersonal hasta que alguien te diga lo contrario. Ahora, si tú estás escribiendo un ensayo, que también es un texto académico que tiene otro fin discursivo porque tiene un afán argumentativo, tiene un afán reflexivo, sí que puedes usar la primera persona, ¿vale? Hay distintas maneras de usar el estilo impersonal, ¿vale? Aquí les dejo algunas. Bueno, compañeros, lamentablemente no voy a poder compartir el PPT vía correo electrónico,
porque aparte de la información que estoy compartiendo la voy a utilizar en una publicación, entonces no puedo comprometer los derechos, ¿no? Que son míos, digamos que es construcción personal lo que estoy mostrando, ¿vale? Pero sí queda la grabación que la pueden mirar tranquilamente. Vale, podemos usar, por ejemplo, verbos con el pronombre se, que son muy habituales. Se observa que, se ha analizado esto, la prueba se realizó mediante tal cosa, perdón. También puedes construir algunas oraciones pasivas perifrásicas, donde tienes el verbo ser más el participio del verbo que quieres usar. Por ejemplo, las entrevistas fueron analizadas. La recogida de datos fue llevada a cabo en tal meses del año. Su calidad es considerada como, ¿vale? Y también el uso del participio en lugar del verbo. Por ejemplo, las conclusiones obtenidas en esta investigación, las lecturas revisadas para construir el marco teórico, son maneras de utilizar la forma impersonal y ir variando un poquito. Cualquier cosa pueden hacer capturas de pantalla si alguna diapositiva les llama más la atención, pero obviamente no compartirla como que es propia, ¿no? Vale. Siguiendo con el estilo de redacción. Un error muy habitual de encontrar es que los textos que escribimos son poco claros. ¿Y qué hacemos? Tendemos a complejizar nuestras oraciones, tal vez para que se vean mejores, pero finalmente lo estamos estropeando, porque en el fondo lo que tenemos que lograr es simple y preciso. O sea, ese debería ser nuestro objetivo. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. Les pongo en subrayado algunas expresiones para que vayan viendo qué pasa, por qué no está tan bien escrito. Dice, la investigación educativa es de utilidad para los profesores de información cuando les ayuda a tener una preparación centrada en sus futuras prácticas educativas y pedagógicas. Vale, ¿qué pasa allí? Vale, a ver, seguimos. Los futuros profesores necesitan y requieren profesionalizar los aprendizajes que van adquiriendo. También necesitan indagar en datos concretos, comparar realidades, Punto seguido. Gracias a la investigación educativa, los futuros profesores, otra vez, pueden conocer saberes y conocimientos que estén actualizados sobre su propia práctica docente, lo que les permite contar con una base conceptual que les va a permitir formular, analizar y justificar, etcétera, etcétera. ¿Por qué están subrayadas? Porque se pueden simplificar, se pueden reducir, incluso se pueden quitar. Miren, en la siguiente diapositiva les pongo cómo podría quedar mejor. La que está a mano izquierda es la que yo les acabo de mostrar y la que está a mano derecha es el texto optimizado, ¿vale? Primero habíamos subrayado es de utilidad y en vez de decir es de utilidad podemos decir es útil, ¿vale? Luego aquí, bueno, lo tendría que haber subrayado acá, pero se me olvidó. Aquí habíamos subrayado prácticas educativas y pedagógicas. Y a mano derecha basta con decir prácticas educativas, porque si bien la pedagogía con la educación no son exactamente lo mismo, se entiende que te estás refiriendo a eso. Entonces, no tienes que poner las dos palabras, educativas y pedagógicas, sino que basta que pongas una, práctica educativa. Luego, acá habíamos subrayado, donde dice necesitan y requieren profesionalizar, y aquí basta con que digas, los futuros profesores necesitan profesionalizar, ¿ves? Porque ahí habíamos dicho necesitan y requieren. ¿Para qué pones dos verbos? Si con uno es suficiente para entender la idea. Luego dice, los aprendizajes que van adquiriendo, indagar en datos concretos, etc. Luego dice, gracias a la investigación educativa pueden conocer. Aquí suprimimos el sujeto, que el sujeto eran los futuros profesores, ¿vale? A alguien que no le gusta suprimir tanto el sujeto, aquí podría decir, gracias a la investigación educativa, estos estudiantes pueden conocer, también es válido, ¿vale? Porque también es cierto que el sujeto ya fue mencionado un poco más arriba, pero se entiende que te estás refiriendo a ellos, la verdad. Luego aquí dice, conocer saberes y conocimientos, ¿vale? Puedes decir solo una de las dos palabras, saberes o conocimientos, porque básicamente son lo mismo. Sobre su propia práctica docente, lo que les permite contar con una base conceptual para formular, analizar. Si te das cuenta, este último párrafo ha sido simplificado en este otro lugar, ¿vale? Eso sería una de las tantas sugerencias que les puedo realizar. Simplificar, decir de forma precisa lo que quiero decir sin adornar mi párrafo para que se vea como mejor, pero en el fondo le estoy estropeando la calidad a ese párrafo, ¿vale? Ahora, cuando voy a escribir mis párrafos,
primero tengo que tener claro qué es un párrafo, porque lo hacemos de forma inconsciente, ¿no? Cuando estamos escribiendo. Pero un párrafo, los párrafos en general se deben organizar de una forma secuencial y lógica. Y eso a veces con los estudiantes de máster, especialmente, me pasa que les cuesta seguir una secuencia lógica. O sea, van poniendo ideas, pero no hay una secuencia en la información. Y yo creo que cuando estamos escribiendo el doctorado y estamos en el marco teórico, también cuesta un poco, porque es tanto lo que hay que escribir y todo debe tener un hilo conductor. Para eso existen los apartados y subapartados, ¿vale? Que están indicados en un índice, ¿verdad? Que son una herramienta muy útil para poder distribuir la información y darle esta secuencia lógica. O sea, el índice que uno crea no es solo un adorno o una parte del trabajo que te obliga el director de tesis, sino que hay que darle importancia al índice, porque ese va a ser tu hilo conductor y tu columna vertebral de tu trabajo. Por lo tanto, de estos párrafos que estén secuenciados y tengan lógica, va a depender que el texto tenga cohesión y coherencia, ¿vale? Y que el mensaje se transmita correctamente. Sabemos que se inician siempre con una mayúscula, que al final tienen un punto aparte, ¿vale? Cuando se pasa a otro tema, también existe el punto seguido, ¿verdad? Ya lo sabemos, pero los párrafos se diferencian por el punto aparte. Algo muy importante, este punto de aquí, el último. Todos los párrafos cuentan con una oración principal y en torno a esa oración principal deben girar las ideas secundarias. Y eso a veces tampoco queda tan claro. Cuando lees un párrafo, dice ya, pero aquí, ¿cuál es lo importante? ¿Cuál es la idea principal? Yo le pregunto a mis alumnos. Y ahí se quedan algunos pensando, porque al final a veces agregamos párrafos extra, pero que no aportan algo de interés para el trabajo que estamos escribiendo. El tamaño de los párrafos. La verdad es que no tengo una única sugerencia porque la literatura es muy variada al respecto. ¿Vale? Por ejemplo, según este autor, que es del año 96, ha pasado un tiempo, pero es un autor bastante citado en estos temas, una página que esté a doble espacio, o sea, igual haya separación entre las líneas, debe tener 2 o 3 párrafos. ¿Vale? Y los párrafos deben tener entre 7 y 14 líneas, aunque es mejor alternar párrafos breves con párrafos más largos. ¿Vale? Una secuencia, de acuerdo a este autor, una secuencia de muchos párrafos breves, ¿vale? Contiene demasiadas señales como de, ¿qué pasa aquí? Stop, produce una lectura desagradable. Y en el otro extremo, un párrafo que ocupa la mitad de la página o la página completa no te invita a la lectura, ¿vale? Otro autor del año 2016 señala que la extensión del párrafo va a depender también de los motivos conceptuales y estéticos que tienes. ¿Por qué? Porque se cambia de párrafo cuando se ha completado un proceso o un concepto a nivel conceptual, pero estéticamente también se cambia de párrafo cuando el texto se ha hecho muy extenso y se hace agotador visualmente para el lector. De manera consciente no nos damos tanto cuenta que estamos agotados, pero la realidad es que sí, que nos agotan los párrafos muy largos. Y si están con esas palabras que vimos anteriormente, que están sobrecomplejizados, peor todavía. Una sugerencia para construir los párrafos, tal como les decía anteriormente, tiene que ver con construirte un índice. En las tesis doctorales, sí o sí hay que construirse un índice, pero en trabajos más pequeños que cada uno de ustedes esté llevando a cabo, sea del índole que sea tesis de máster, sea un trabajo en la universidad, porque tengo chicos que están haciendo grado, que también están acá conectados, construyanse un índice. Siempre construyanse un índice, aunque sea mandar un email, por darles un ejemplo, ¿vale? De todo lo que quieres abordar, ¿vale? Entonces vamos a poner acá el ejemplo de la introducción de un artículo de investigación. ¿Qué quiero hacer? Primero, quiero un párrafo que llame la atención del lector. Vale, ok. Después, quiero dar un contexto general del tema, entregando algunos antecedentes teóricos sobre lo que voy a abordar. Vale, perfecto. Luego, quiero mencionar qué aspecto del tema voy a abordar de forma específica y por qué. Si es un tema poco abordado en mi contexto, si se ha escrito mucho sobre temas afines, pero no sobre este tema puntual. Y también quiero mencionar el objetivo y la estructura que va a tener el trabajo. Vale, perfecto. Esto es lo que yo quiero. Por lo tanto, lo debo concretar en párrafos. Por ejemplo, para el primer punto, quiero escribir un párrafo que llame la atención del lector. Para que llame la atención, debe ser solo un párrafo. Si escribo 2, ya se hace muy extenso. Luego, quiero dar un contexto general del tema, entregando algunos antecedentes teóricos. Puede que necesite un párrafo, tal vez necesite 2. Vale. Siguiente, quiero mencionar qué aspectos del tema voy a abordar de forma específica y por qué.
aquí tal vez necesite un párrafo, o quizás dos también, depende. Si el de arriba escribí uno, tal vez aquí puedo permitirme escribir dos. Y finalmente, para mencionar el objetivo y la estructura del trabajo, tal vez me vale un párrafo. Si tú sigues esta dinámica, te evitas escribir párrafos que no aportan nada. Ahora, esta dinámica al principio es un poco latera, un poco lenta, porque si estás escribiendo una tesis doctoral, claramente es mucho. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso, cuando estaba haciendo la tesis, una persona que me estuvo ayudando en la redacción me hizo hacer este ejercicio con varias páginas. O sea, cada uno de los párrafos que yo puse me fue pidiendo que al lado escribiera, ¿para qué sirve este párrafo? Entrega una introducción, entrega antecedente, da ejemplos, y me empecé a dar cuenta que habían algunos que efectivamente sobraban, ¿vale? Chicos, denme un momento que voy a bajar el volumen de lo que están viendo mis hijos en la televisión, ¿vale? Denme un segundito. ¿Vamos bien de momento? ¿Sienten que van aprendiendo algo? Ok, Pilar. ¿Sí? ¿Sienten que le está sirviendo? Pueden decirlo por el chat. Ahí veo a José Miguel, gracias. Vale, Diego, gracias. Ok, voy a bajar el volumen de mis hijos, ¿vale? Voy a apagar la cámara y el micro, porque ahí están, obviamente les pasé pantalla, porque no me queda de otra. Ok, fenomenal. Vale, seguimos. Vuelvo a compartir. Ok, continuamos. Vale, el tema de el uso de los conectores. Esto también es un tema complejo, ¿vale? Porque el uso de conectores, la manera en que escribimos nuestros textos, siempre va a estar de la mano con la base que traemos. Insisto que esa base se puede mejorar. Pero si uno de ustedes, por ejemplo, está haciendo un trabajo doctoral o un trabajo de máster y realmente siente que le falta de esto, tiene que tomar un taller, bueno, el nuestro es un poco corto, pero un curso tal vez, y mejorar estos aspectos. O coger cosas de internet, mirar, leer, ver videos para mejorar. Porque el uso de conectores es fundamental para escribir un trabajo de investigación o un trabajo académico, ¿vale? Entonces, el uso de conectores permite que no ocupemos la típica estructura del copia y pega. Aquí les dejo un ejemplo. Miren este texto. Los profesores del trabajo, aquí me falta una parte, deberían decir, no, está bien, está bien, está bien, está bien. Los profesores Admiral et al realizan una investigación cuyos protagonistas, bla, bla, bla. Punto aparte. De acuerdo con Cochrane Smith, en el caso de los profesores en formación, uno de los beneficios que reporta, bla, bla, bla. Punto aparte. Los participantes de la investigación de Levy y Petrulis destacaron que, bla, 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 punto aparte. Van der Linden concluyen que las experiencias de investigación, no sé si se escucha en la canción de la vaca Lola, que viven los estudiantes, bla, 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 bla. ¿Vale? Esto es una típica estructura de copia y pega, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Si se dan cuenta, todos los párrafos comienzan con lo que dicen los autores. Entonces, puede que la persona que escribió esto maneje súper bien la información. Sin embargo, la manera en que lo estás planteando a los lectores, además de ser monótona, no anima a la lectura y no te queda tan claro cuál es la vinculación entre estas ideas de estos 4 autores. ¿Vale? Ese es el problema que presenta este texto. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos mejorar? Para evitar el estilo copia y pega, primero el autor debe conocer su tema, porque si lo maneja va a tener una mayor soltura argumentativa, ¿vale? O sea, es como cuando, no sé, te vuelves fanático de un tema. La gente que le gusta el anime, por ejemplo, y le preguntan, oye, cuéntame los personajes del anime. Uy, te cuentan todo, ¿no? Luego, supongamos que a ti te gustan, no sé, los viajes a algún país de Europa, no sé, Italia, y te haces fanático de eso, y lo lees y lo investigas, y alguien te pregunta, oye, cuéntame un poquito de Italia, y la persona se explaya. Cuando nos gusta un tema y lo hemos leído en profundidad, tenemos soltura argumentativa para explicarlo. Por lo tanto, para poder lograr esa soltura, tenemos que haber hecho lecturas
previas. Yo en otros talleres que he hecho he enseñado cómo clasificar la información del marco teórico, eso ya es otro tema, pero en general lo que leemos del marco teórico, la manera en que lo seleccionamos, tiene que ver mucho con la manera en que nos estamos abordando esa información. Los estudiantes de trabajo de fin de máster, que yo llevo aquí en la universidad donde trabajo actualmente, a veces avanzan en el marco teórico, pero sin haber leído antes, bien. Entonces le haces una pregunta o le comentas algo y el alumno es como que no se entera, pero es porque no ha leído. Entonces, ese es el paso fundamental. En segundo lugar, los autores debemos asumir que el marco teórico, por ejemplo, para aquellos que están haciendo un marco teórico, o cualquier texto de esta naturaleza, debe tener un hilo conductor y una lógica argumentativa. Es como cuando cuentas una película. Tú le cuentas una película a alguien y no te vas saltando las partes, ¿no? La vas contando en orden. Entonces, eso es lo que a veces cuesta de los estudiantes que entiendan, ¿no? Que es como, vale, pero no puedes saltarte este otro tema si no has explicado este otro. Y lo otro, contar una historia implica conectar los párrafos y tenemos que usar palabras clave que nos ayuden, pero sin exagerar tampoco, porque también a veces encontramos textos que dicen, sin embargo, bla, 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 coma, no obstante, coma, pero, Ay, Dios mío, qué rollo, están tocando el timbre, Dios mío, no me dejan trabajar, denme un segundo, ya te doy la palabra, José. Vale, compañeros, he regresado. Vale, José, tenías una consulta. Dímela, por favor. Activa tu micro. Y ahora sí. Primero, hay una pregunta en el chat, por si acaso la quiere leer también, que parece que se parece un poco. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno quiere exponer algo? Voy a poner un ejemplo cualquiera, queremos hablar sobre la violencia escolar. Entonces, uno puede explicar sobre la dimensión de la convivencia escolar, por otra parte, qué es la violencia, y finalmente cómo se articulan esos dos temas. ¿Sí me voy a entender? Entonces, uno finalmente podría de alguna manera, la pregunta es, ¿cómo organizo esos temas? ¿Hago subtítulos y luego hago como un párrafo conclusión que me entremezcla las tres? ¿O a medida que voy avanzando en la escritura voy entrelazando las tres? No sé si me voy a entender. Sí, y ahora voy a ir al chat, porque de aquí no veo el chat. Como estoy compartiendo, no lo veo. Vale, José Miguel, yo creo que aquí hay dos cosas. La primera es que cuando estamos escribiendo un texto de esta naturaleza tenemos que asumir una forma de organización. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, supongamos que voy a hacer una organización por orden cronológico de lo que encontré en la literatura. Yo eso lo tengo que declarar en plan, el siguiente, este apartado o este tema se va a explicar a través de un orden cronológico, partiendo por aquellos trabajos más antiguos y posteriormente mostrando aquellos trabajos más actuales. Y vas contando lo que dicen los trabajos. Vale. Ahora, esa sería una postura, ¿no? Luego, otra decisión sería contar los resultados de las investigaciones que encontraste a través de los resultados de esas investigaciones. Por lo tanto, vas a leer muy bien los resultados de esos trabajos que encontraste y vas a organizar la información de acuerdo a resultados. Por ejemplo, la violencia escolar tiene que ver con el contexto familiar y explicas todos los trabajos que hablan de eso. Esa es la primera sugerencia, o sea, tomar una decisión sobre cuál va a ser la forma que voy a organizar. Yo sugiero mucho esta última, la de organizar la información por los resultados, pero es compleja. Hay que llevar un tiempo ya leyendo mucho tu marco teórico en la literatura que has encontrado para poder
adoptar ese método de organización de información. Hay gente que también lo organiza por continente. Por ejemplo, si encontraste información de violencia escolar en el contexto europeo, pones esos trabajos primero, luego en el contexto latinoamericano y luego el contexto de tu país, por ejemplo. Pero respecto al tema que tú me planteas, donde es que eran 2 temas y que luego querías abordarlo en conjunto, yo te sugiero, primero, explicar cada uno, tal como tú me lo has dicho, y luego explicar la conexión entre ambos. Pero decláralo, eso es lo que a veces se nos olvida. Díselo a tus lectores. A continuación, no tengamos miedo de decir, o que uno diga, ay, pero a cada rato digo eso. Sí, explica, porque tus lectores tienen que entender la dinámica de tu texto y la lógica de tu texto. Entonces, tú diles, cara de palo, como se dice en Chile. A continuación, se definen ambos conceptos y posteriormente se explicará la conexión entre ambos y te explayas. ¿Sí? Vale, ahora voy a ir al chat, que lo tengo aquí. Ah, mira, Mario, lo que tú me preguntabas. Sí, hijo. Sí, se puede evitar cronológicamente. O sea, perdón, se puede organizar cronológicamente. Perfecto. Mira, no lo leí antes de lo que expliqué a José, pero creo que con lo que le expliqué igual di respuesta a tu pregunta. Sí, me quedó claro. Gracias. Vale, ok. Vale, vuelvo al PPT. Espérate, que me enredo y cuando veo el chat dejo de compartir, ahí vuelvo. Vale. Deme un segundo que de nuevo me necesitan mis hijos. Dios mío, qué estrés. ¿Quieres? Vale, sigo. Vale, para superar este error que les comentaba, esto de ser muy copia y pega, es fundamental el uso de expresiones que nos ayuden y también conectores. ¿Vale? Aquí les dejo unas expresiones que les pueden hacer una captura, porque, bueno, las pueden encontrar en internet. Si ustedes buscan Centro de Escritura Universidad de San Andrés, les aparecen varios recursos. Yo saqué esta imagen de ahí, ¿vale? Entonces, o le pueden hacer una captura también a esta diapositiva. Me pareció muy interesante porque entrega sugerencias para distintas cosas. Por ejemplo, para introducir las ideas de otros autores, ¿vale? Blanco sugiere que o establece que no sé qué, o propone no sé qué, no sé cuánto. También para introducir una cita con la que uno está de acuerdo y también para introducir una cita más neutra o también para introducir una idea que se apoya en otra y que está de acuerdo con ella y también para introducir una idea que se muestra en desacuerdo o obtiene distancia respecto a lo señalado por otro autor. Entonces les recomiendo darle una mirada a esto. Por ejemplo, esta perspectiva se apoya en o una idea similar puede encontrarse en Este punto de vista es contrario a, yo creo que este me parece súper buen recurso para tenerlo a la mano cuando estemos escribiendo. Y luego el tema de los conectores. A ver, obviamente no nos da tiempo de verlos con profundidad, pero les voy a mencionar los más importantes. Por ejemplo, tenemos los conectores metatextuales, ¿verdad? Que son estos que están aquí. Por ejemplo, para empezar, antes que nada, primero que todo, además, por cierto, a propósito, hasta el momento, después, luego, ¿vale? Los típicos que ocupamos cuando estamos enlazando un discurso, ¿no? También tenemos conectores discursivos. Bueno, aquí es un poco en primera persona, que ya sabemos que en estos textos tal vez no vamos a ocupar tanto la primera persona, en mi opinión, a mi juicio, etc. Luego tenemos para manifestar certeza, confirmación, por ejemplo, en efecto, desde luego, efectivamente, ¿vale? Y luego tenemos los conectores textuales, ¿vale? Además, encima, aquí están los sin embargo, que como les decía anteriormente, a veces los estudiantes se pasan un poco con estos. Sin embargo, no obstante, contrariamente, o tal vez también los alumnos a veces se pasan un poco con los que terminan en mente, contrariamente, etc. Luego tenemos aquí los causativos, los consecutivos, los condicionales, los finales, etc. Los temporales, los espaciales, etc. Ahora, es importante usar bien los conectores sin exagerar y saber dónde ocuparlos, ¿vale? Yo recomiendo leer algún texto más profundo que aborde este tema. Ay, espérate que me pasé a las siguientes diapositivas. Acá. Ahora, si volvemos al texto anterior,
si volvemos al texto anterior que les mostré, ¿verdad? Donde estaba cada autor, estaba escrito aquí al principio, aquí está el texto de forma optimizada, ¿vale? Lo primero que vemos que está en negrita es en el contexto de los profesores en ejercicio y en el caso de los profesores en formación. También vemos en negrita aquí el estudio arrojó. Lo que se ha hecho para mejorar la organización es primero mencionar lo que hay en la literatura sobre los profesores en ejercicio y luego mencionar lo que dice la literatura sobre los profesores en formación. Entonces, de esa manera ya mejoramos la forma en que estamos exponiendo lo que nos han dicho esos autores que mencionábamos en la diapositiva anterior. Entonces, dice aquí, en el contexto de los profesores en ejercicio, Admiral realiza una investigación, bla, 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 punto seguido. El estudio arrojó la presencia de 3 tópicos, punto aparte. En el caso de los profesores en formación, uno de los beneficios que reporta la realización es que le permite adquirir, bla, bla, bla. Punto aparte. En esta línea, o sea, en la línea de los profesores en formación, por lo tanto estoy vinculando estos párrafos, los participantes de la investigación de Levi Petrulli destacaron que la investigación, bla, bla, bla. Punto seguido. También existen evidencias respecto a que las experiencias de investigación que viven los estudiantes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que yo les recomiendo tener esto que les mostraba anteriormente, esto publicado por la Universidad de San Andrés, que lo tengan a mano, porque está súper bien. Vale. Los signos de puntuación también son un aspecto muy importante. Parece un poco obvio, pero la idea es que se utilice al menos un signo de puntuación dentro de cada párrafo. Al menos uno, mínimo uno. A veces podemos encontrarnos la situación de que los autores escriben sin parar y no toman en cuenta la importancia de las pausas gramaticales. Las pausas gramaticales son muy importantes, tanto en los textos escritos como en los orales. En lo oral se hace necesario respirar, pero en lo escrito como que a veces no nos damos cuenta que hay que respirar, ¿vale? No sé, yo estudié hace muchos años, ya estoy cerca de los 40, cuando estudié la educación básica en Chile, las profesoras que tuve, las 2 que tuve, nos enseñaban mucho esto. O sea, nos hacían leer en voz alta y nos dábamos cuenta que nos quedábamos sin respiración. Por lo tanto, había que poner una coma o un punto o algo así. Miren este párrafo. En las etapas de educación primaria y educación secundaria ha sido la Ley Orgánica de Educación. Deme un segundo. Vale, entonces, miren este párrafo. En las etapas de educación primaria y de educación secundaria obligatoria ha sido la Ley Orgánica de Educación la que ha incorporado las competencias a su currículum, dándole la consideración de básicas, en tanto que en formación profesional, o sea, que no puedo seguir porque no tengo aire. Bueno, esta es una exageración, ¿eh? Tampoco es que encontremos tantos párrafos así, pero sí que hay algunos que se nota. Vale, buena noticia, acaba de llegar mi marido, me voy a ir a la otra habitación, ¿vale? Denme un segundito. Vale, entonces, si vamos aquí, vemos el mismo párrafo optimizado. Para optimizarlo, solo hicieron falta 2 signos de puntuación que están marcados con amarillo. Miren, dice, en las etapas de educación primaria, bla, 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 la que ha incorporado las competencias a su currículum dándoles la consideración de básicas, coma. En tanto que en formación profesional se trata de competencias profesionales, punto seguido. En las titulaciones universitarias de grado y posgrado se trata de competencias, bla, bla, bla. ¿Vale? Se puede mejorar más, tal vez sí, habría que leerlo con más profundidad, pero ya con 2 signos de puntuación tú ya puedes respirar y además lo separas con un signo de punto y seguido, que es muy importante de utilizar y a veces la gente le tiene miedo al punto seguido, ¿vale? Por lo tanto, yo les recomiendo que no le tengan miedo y que lo utilicen. Yo lo uso muchísimo, tal vez demasiado. Otra cosa importante de los signos de puntuación es el error muy habitual de observar, que es el uso de la coma criminal. Así se le llama en algunos países de América Latina, que es escribir una coma entre el sujeto, y el verbo,
¿vale? Por ejemplo, en el presente trabajo, coma, busca identificar las condiciones evaluativas. Esa coma está de sobra. Tienes que decir, el presente trabajo busca identificar, ¿vale? Aquí hay un error un poco, ¿vale? Me equivoqué porque cambié el ejemplo y luego no lo corregí. Luego, los resultados de la investigación muestran que los profesores, aquí esta coma tampoco debería estar. Debería decir, los resultados de la investigación muestran que los profesores, ¿vale? Es cierto que Word a veces nos detecta este error. Cuando te lo detecte, dale una vuelta, aunque hay algunas veces que Word no te lo reconoce. Entonces, somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta. Alguna cosita de los signos de puntuación. Yo sugiero que a toda persona que está escribiendo un texto académico, científico, yo le recomiendo que repase esta materia. Cuando se sienta que, no sé, una tesis doctoral, si están ustedes empezando, háganlo, porque va a ser fundamental. Y esta materia la vemos cuando somos muy jovencitos, cuando estamos en el cole y luego se nos olvida. Y si no hemos sido lectores, no hemos sido personas que escribimos habitualmente, esto se olvida, se deja de practicar. El punto, la coma, punto y coma, dos puntos, paréntesis, comillas, ¿dónde lo puedo consultar? Yo recomiendo el Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española. Tú lo buscas así tal cual, Diccionario Panhispánico de Dudas, y vas poniendo el punto, y te lo explica y te da algunos ejemplos, ¿vale? Obviamente en Internet hay más fuentes de información, pero este, por supuesto, que es la más seria, ¿no? Que ya sabemos que es la oficial, algo así. Y como les decía, no tengas miedo de usar el punto seguido. Evitemos párrafos sin pausas y tampoco los sobrecarguemos de conectores, como sin embargo, no obstante, por consiguiente, etc. Vale, y ahora nos vamos a ir a unos elementos gramaticales muy importantes, pero antes dejo de compartir y les pregunto, ¿vamos bien? ¿Alguna duda para continuar con lo último que queda? ¿Alguien si quiere duda puede levantar la mano o me lo puede poner por el chat? Ahí hay una persona que está escribiendo en el chat. Vamos a esperar. Están los 3 puntitos como que está escribiendo. Ah, sí, enseguida te doy la palabra a José Miguel. A ver si la persona termina de escribir el mensaje. Bueno, le vamos a dar su tiempo. José Miguel, te escucho. En algún momento escuché que existía una estrategia, una sugerencia, no lo sé bien, que en el fondo uno, primero, era beneficioso cuando ya uno tenía el trabajo, los datos y el análisis más o menos avanzado, para poder pasarle un paper, partir escribiendo por la conclusión. Entonces, uno escribe un esbozo de la conclusión y luego en el fondo ¿Yo dije eso o alguien te lo hacia atrás. enseñó? No, alguien me lo enseñó alguna vez. Ah, vale. Sí. Entonces uno parte por la conclusión y después dice, bueno, para concluir esto, yo tendría que decir lo metodológico, tal o cual cosa. Para poder decir esto, yo podría decir en la marco teórico decir tal o cual cosa. Y en el fondo, no es que arme el paper en función de lo que me convenga, sino más bien me aseguro de dar coherencia a lo que se propone. ¿Qué te parece esa sugerencia? Oye, no sé. La verdad es que yo creo que también depende del tipo de razonamiento que tengamos los seres humanos, las diferencias que tenemos de procesar la información. Yo honestamente siempre prefiero escribir el marco teórico primero, antes de escribir las conclusiones. O sea, yo seguiría, si tú me preguntas qué opino yo seguiría el orden tradicional para escribir. Pero si la persona tiene mucho tiempo publicando sobre ese tema y sabe mucho de ese tema, yo creo que está a un nivel de que puede empezar por las conclusiones. Pero para una persona que está aprendiendo o que está a nivel inicial o que está empezando su doctorado o que está haciendo un máster, yo le recomiendo que empiece desde lo tradicional. ¿Pero por qué? Porque el marco teórico, aunque sea una lata, aunque a veces nos agobie, te da una base conceptual para todo lo que viene después. Y por lo tanto, los temas de mi marco teórico deben tener coherencia con mis objetivos y con la metodología y con los resultados y con las conclusiones. Entonces, me cuesta un poco hacer el camino al revés, pero tal vez por mi forma de pensar, que es un poquito más estructurada, no sé, o la experiencia que tengo. Pero lo que te digo, cuando una persona ya viene de vuelta con ese tema, yo creo que es súper bien que lo haga así. Vale, Mario, sí, me devuelvo. Ahora vuelvo a compartir. Sí, en el fondo dejé de compartir para poder ver el chat, porque no lo veo cuando estoy compartiendo, ¿vale? Bueno, nos queda la última parte. Voy a volver a la diapositiva que me pide el compañero, que es, me imagino que es esta, y voy a poner la pregunta. ¿Vale? Vale, Mario, sí, me devuelvo. Ahora vuelvo a compartir. Sí, en el fondo dejé de compartir para poder ver el chat, porque no lo veo cuando estoy compartiendo. ¿Vale? Bueno, nos queda la última parte. Voy a volver a la diapositiva que me pide el compañero, que es, me imagino que es esta,
porque es como la que tiene más ideas, ¿no? ¿O es los otros conectores, Mario? Dímelo por el micro. Son los conectores, los metaconectores y la siguiente. Vale, hazle La una de acá en captura. pantalla. Sí, porque todavía no veo la pantalla y te veo a ti por ¡Ay, en cámara. serio! ¡Ay, Sí. perdón! Que puse compartir, pero no me resultó. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahí Esos sí, Mario. los metatextuales. Vale, hazle una captura, aunque ahí está la referencia, ¿eh? Ahí están los autores, que también lo puedes consultar. Por eso me pareció verla rápido, pero no alcancé a reaccionar. Perfecto. Hazle una captura o una foto. Y la siguiente, por favor. La Vale. otra que me fue. Eso, lo discursivo. ¿Listo? Ahí. Listo. Vale, vale. Seguimos. Muchas gracias. Nada. Entonces, seguimos después de la coma criminal. Ahora vamos al uso de, vamos a los elementos gramaticales importantes de tener en cuenta. Estos elementos son muchos más de los que yo les voy a mostrar. También está el sujeto de predicado, también está el uso de oraciones activas. Hay varios otros consejos, ¿vale? Pero yo les voy a dar que creo los más importantes y también los que nos alcanzan en el contexto de un taller, ¿vale? Primero, el uso de las oraciones subordinadas. ¿Qué es una oración subordinada? Es una oración que depende estructuralmente del núcleo de otra oración, ¿vale? De una oración que es la principal. Cuando hay un uso excesivo de este tipo de oraciones, hay dificultades para comprender la información. Miren el ejemplo. El presente trabajo muestra los resultados preliminares de la primera etapa del proyecto de intervención, ver anexos, sin considerar los cambios y sugerencias que, asumimos, habrá que exponer con exactitud en posteriores reflexiones y análisis relativo al proyecto. En este ejemplo, como podemos ver, se ha utilizado una oración principal donde el sujeto es el presente trabajo y su verbo es muestra, que está aquí en la primera línea. Perfecto. Luego hay dos oraciones subordinadas. La primera es sin considerar, que está aquí, que depende de la oración principal, y luego tenemos que, asumimos, que depende de la primera oración subordinada. Como pueden ver, se ha elaborado una oración compleja con dos oraciones subordinadas, que si las volvemos a redactar pueden funcionar de forma independiente. Miren el ejemplo mejorado. El presente trabajo muestra los resultados preliminares de la primera etapa del proyecto de intervención, sin considerar los cambios y sugerencias. Punto seguido. Asumimos que habrá que exponerlos con exactitud en posteriores reflexiones y análisis relativos al proyecto. Se nota inmediatamente que ha mejorado la claridad de ese mensaje, ¿vale? Entonces, hemos puesto un punto seguido que divide el párrafo en dos oraciones y así le quita esa complejidad y lo hace más comprensible, ¿vale? Primer tips, entonces, oraciones subordinadas. El segundo tips, el uso de las anáforas. ¿Qué es la anáfora? Es un mecanismo mediante el cual un elemento del texto se refiere a otro que ha aparecido anteriormente en ese mismo texto, pero la usamos para evitar repetir las mismas palabras. Por ejemplo, los muchachos prepararon la cena mientras los demás les preparábamos las copas. En este caso se ha usado el les para no repetir el sustantivo muchachos, porque nos estamos refiriendo a ellos, ¿vale? Sin esta anáfora, la oración diría: los muchachos prepararon la cena mientras los demás preparábamos las copas a los muchachos. De nuevo, claramente queda redundante. Las personas usamos las anáforas de forma inconsciente. Generalmente lo hacemos bien, pero podemos mejorarlo para escribir este tipo de texto. Entonces, aquí les dejo un ejemplo que repite algunas palabras que no ocupan anáfora adecuadamente y que también en otros casos sí que la ocupa adecuadamente. Y aquí lo vemos mejorado. Miren aquí. Dice: de manera generalizada, los profesores en educación primaria le atribuyen una utilidad positiva a la evaluación. Al observarla, bien, hemos puesto aquí la que reemplaza a evaluación, ¿correcto? ¿Esta es una manera adecuada? Sí. Como una herramienta que permite identificar situaciones que necesitan ser optimizadas. Los profesores de educación primaria, ahí vemos que podríamos haber usado un sinónimo para no repetir los profesores. La ven, este sí que está correcto, porque ¿a qué se refiere? A la evaluación, por lo tanto, bien. Como una posibilidad de observar de manera analítica, y están convencidos de su adecuada utilización. ¿A qué se refiere? A la evaluación. Bien. Si se dan cuenta, el la de aquí y el la de aquí están correctos. Pero los profesores de educación primaria, dos veces seguidas, se puede mejorar a través de la anáfora. ¿Cómo lo podemos mejorar? Podemos poner ellos, podemos poner estos maestros, por ejemplo, y mejora la calidad del texto. ¿Vale?
Siguiente consejo, el uso de los incisivos explicativos. La RAE dice que un inciso es aquella expresión que tiene autonomía gramatical que se intercala en otra para explicar algo, ¿vale? Por ejemplo, el niño que ya comenzaba a sentir hambre se sentó rápidamente en la mesa. ¿Cuál es el inciso en esa oración? Que ya comenzaba a sentir hambre. Otro ejemplo, Madrid, la ciudad del clima extremo, ha vuelto a los vientos durante esta semana, lo cual es cierto. Donde el inciso es la ciudad del clima extremo. Los incisos suelen estar entre comas, pueden estar entre guiones y también pueden estar entre paréntesis, ¿vale? Entonces, como tienen un carácter explicativo, los incisos se pueden eliminar sin que cambie profundamente el significado del enunciado, ¿vale? Entonces, si yo aquí digo, el niño se sentó rápidamente en la mesa, se entiende igual. Si yo aquí digo, Madrid ha vuelto a los vientos durante esta semana, se entiende igual. O sea, yo puedo quitar el inciso, ¿vale? Entonces, ¿qué se sugiere en estos casos? Que los incisos se usen con moderación, porque estas estructuras alargan las oraciones y le hacen más complejas, ¿vale? Miren aquí, les pongo un ejemplo. Esta primera parte dura 5 líneas prácticamente, 4 y un poquito más, y esta dura 3 y un poquito más. O sea, ya visualmente es más corta la que está aquí, porque hemos quitado incisos. Miren aquí, dice, desde un enfoque teórico, la ciencia válida será aquella que proporcione conocimientos derivados del ejercicio intelectual y que, desde ese punto de vista, sirvan para incrementar los saberes ya existentes. Desde un enfoque práctico y en el otro lado de la moneda, la ciencia será útil si proporciona elementos que puedan entregándoles de forma concreta elementos tangibles. Si te das cuenta que tenemos 3 incisos desde ese punto de vista, en el otro lado de la moneda y de forma concreta. Yo puedo decir lo mismo sin los incisos, desde el enfoque teórico, como pueden ver aquí. Ahora, no quiere decir esto que no usemos nunca incisos. Por ejemplo, en el otro lado de la moneda tal vez lo podríamos dejar, porque igual le da un tonito un poco así más entretenido. Y tal vez podemos quitar solo estos dos. Tú tienes que ir evaluando, pero a lo que voy es que no debes exagerar en el uso de incisos. Miren aquí. Aquí Casani, que es un autor que tiene varios libros relacionados con la escritura, proporciona un ejemplo donde a veces se ocupa solo un inciso, pero que es de tal magnitud que te queda sin aire. Miren, la memoria a corto plazo, también llamada memoria activa o primaria, y a veces memoria de trabajo, aunque esta última denominación reformula, bla, bla, bla. Miren el inciso, dura prácticamente 3 líneas. Eso también hay que evitarlo, lo cual a veces vemos en artículos, vemos en trabajo, vemos en trabajo de fin de máster, que está ese error, ¿vale? Y el último caso es el uso del gerundio. El gerundio, ¿se acuerdan del participio, del infinitivo, gerundio y participio, ¿no? Soñar, soñando, soñado. Amar, amando, amado. El gerundio es este, ¿no? El del medio, soñando, amando, comiendo, bailando. La forma correcta de usar el gerundio es cuando su contenido se interpreta como simultáneo a la acción del verbo principal o proceso al que se refiere el verbo principal. Por ejemplo, llegaron corriendo, ¿vale? O sea, cuando ha sido simultánea, el corriendo ha sido simultáneo al verbo principal que es llegaron. Me quedé dormida pensando en ti. O sea, se da al mismo tiempo, ¿no? Que te dormiste pensando en ti, en el mismo momento. Buscando las llaves encontré el dinero que había perdido. O sea, mientras encontró el dinero buscando las llaves, o sea, al mismo tiempo. Esa es la forma correcta de usar el gerundio. Entonces, un error habitual es usarlo cuando lo que estamos mencionando como gerundio ha sucedido después del verbo principal. Miren el ejemplo. Los niños comieron muchas golosinas, muchísimas golosinas, teniendo dolor de barriga por la tarde. La acción de tener el dolor de barriga es posterior al verbo principal. O sea, después en la tarde se enfermaron. Por lo tanto, la oración no debería tener el gerundio, sino que debería decir, los niños comieron muchísimas golosinas y tuvieron dolor de barriga por la tarde. ¿Vale? No decir teniendo dolor de barriga. Ahí está mal utilizado el gerundio. En los trabajos académicos es muy habitual leer que dicen, por ejemplo, esta investigación se lleva a cabo entregando o recogiendo datos, por lo cual posteriormente muchos conectores,
se ha establecido que mejorando este aspecto, y muchos gerundios. Entonces hay que tener cuidado en cuándo los usamos y por qué. También, cuando lo usamos con posterioridad, ¿vale? Algo correcto, o sea, lo que sí vemos como que está bien, es cuando las acciones son tan inmediatas que se entienden como simultáneas. Por ejemplo, hizo una mala maniobra con el coche chocando con el árbol. Bueno, fue casi igual, o sea, no tan igual como los ejemplos que mostré anteriormente, pero son muy cerca una acción de la otra, ¿no? Hizo una maniobra, chocó. Y también cuando el gerundio indica la consecuencia de lo expresado en el verbo principal, también se ocupa de forma correcta. El incendio afectó a todas las viviendas, obligando a los habitantes a evacuar rápidamente. Aquí el obligando, que sería el gerundio, está correcto porque es la consecuencia de que el incendio afectó a todos. Esta manera es correcta de usar el gerundio, ¿vale? Entonces, como consejo, trabajar, revisar las veces que ocupas el gerundio. Yo hace un tiempo cometí un error garrafal al mencionar el título de un trabajo que dice cerrando la brecha entre la investigación. Está mal, pero ya está publicado, así que no lo puedo cambiar. Pero ese error yo lo veo también ahora en otros trabajos que reviso y por supuesto que lo corrijo y lo comento. Bibliografía de interés, le pueden hacer una captura, aunque como va a quedar grabado, igual lo pueden revisar. Es muy poquito lo que les dejo, hay mucha más bibliografía, en internet hay mucha información, pero les dejo algunos libros y este especialmente, que es de la autora Paulina Mesa, una gran amiga mía chilena, que entrega este libro, que lamentablemente no está online, pero se tiene que comprar en físico, ¿vale? Que también me parece muy interesante. De Casani, Daniel Casani, tiene varios libros, aquí les pongo dos. Guía de redacción, La cocina de la escritura, yo me lo descargué, me pareció bastante interesante, y de una autora española de cómo elaborar y defender un trabajo académico también en humanidades, y yo estoy preparando un libro, así que no les cuento más hasta que lo pueda publicar. Vale, hagan captura por esta literatura que les puede servir, dejo de compartir, y aquí voy al chat. A ver, dice aquí, la grabación se comparte, las diapositivas, ya las dije. La importancia de hacerse estoy leyendo lo que dice María Josefina, de hacerse un cronograma para la tesis. ¿Cómo ves tú esta estrategia? Al hacerse un cronograma para escribir, ¿cuánto escribo por día? Me dedico a leer primero, identificando cita, y después desarrollo el marco teórico, lo hago en paralelo. Vale, perfecto. ¿Cómo se llamaba? María Josefina, eso. Mira, la verdad es que yo encuentro una buena estrategia lo que a ti te han dicho, de hacerse un cronograma. La tesis, sea doctoral o de máster, es un desafío muy grande y un esfuerzo muy grande para las personas que la están produciendo. Y si no tienes una beca o no tienes la manera de hacerla a tiempo completo, cuando estás trabajando y haciendo la tesis, es muy difícil avanzar. Y cuando tienes beca y la estás haciendo a tiempo completo, también. ¿Vale? En todos los casos es difícil. Por lo tanto, un cronograma yo lo encuentro buena idea. Ahora, ese cronograma debiese tener metas, ¿no? Por ejemplo, de aquí al 30 de noviembre voy a tener un capítulo de la tesis. De aquí al 30 de diciembre voy a tener 2 capítulos. Ahora, es importante en esa lógica que el director o directora de la tesis te revise y te corrija los avances que tú vas pasando. Porque si tú haces ese cronograma y vas súper bien, pero no te hacen un feedback, puede que cuando sigas avanzando cometas errores que podrías haber mejorado, ¿vale? Respecto, ¿cuánto escribir por día? Depende del tiempo de dedicación que tengas al trabajo y la cantidad de páginas que quieras alcanzar. Cuando yo estaba haciendo el doctorado a tiempo completo, me proponía 4 páginas diarias de marco teórico. A veces conseguía menos y a veces conseguía más. Pero no te pongas metas tan ambiciosas porque luego uno se frustra cuando no las alcanza. Y respecto a la última pregunta, yo te respondo sí. Yo estuve un año leyendo para la tesis doctoral. Me sentía muy agobiada, muy aburrida de leer, pero honestamente creo que es una buena manera de empezar. ¿Por qué? Tal como les respondí al compañero anteriormente, si no tengo una base conceptual y teórica sólida, luego cuando planteo objetivos, metodología, resultados, conclusiones, me falta algo. Por lo tanto, yo te sugiero que, aunque sea pesado, leas, selecciones información. No sé si estás usando un gestor bibliográfico como Mendeley o, ¿cómo se llama el otro? El otro que es bien famoso, no el Mendeley, el Zotero.
que también sirve para ir clasificando información. También en el Google Académico puedes ir guardando información, o sea, que guardes la literatura que encontraste, identifiques la información que quieres utilizar y hagas el marco teórico. Yo la verdad es que no recomiendo hacerlo en paralelo cuando es una investigación tradicional. Ahora, si es una investigación-acción, por ejemplo, puedes ir haciéndolo paralelo porque el marco teórico se va a nutrir de la investigación del marco teórico y lo puedes hacer paralelo. Pero si es de toda la vida, yo recomiendo el uso tradicional de la información. Es mi manera de verlo, ¿eh? No es la única verdad. Más preguntas. Ahí hay una persona escribiendo. Vale, María Josefina. ¿Alguien más que quiera hacer una consulta de forma oral? ¿Les ha gustado? ¿Les ha quedado claro? Tal como dije al principio, es un taller, no va a ser un curso. En un curso se puede profundizar mucho más, ¿vale? Pero espero haberle entregado herramientas que les permitan mejorar la forma en que están escribiendo y que puedan conseguir los objetivos que se están proponiendo. Tesis doctoral, tesis de máster. A veces nadie nos enseña esto. A veces no se profundiza en los estudios de posgrado. Se asume que todos traemos una base lingüística estupenda, que escribimos fenomenal, y no siempre es así. A veces necesitamos que nos den sugerencias de este tipo, ¿vale? Genial, me alegro por lo que cuentan las compañeras en el chat. Mientras Diego escribe, te doy la palabra a Mario. Hola Elena, ahora sí te saludo con cámara si es que me alcanzo a ver. Mira, te cuento, es como tomar tu sugerencia. Yo ahora me encuentro en la etapa de la escritura, en realidad, de los capítulos de la tesis, y concuerdo contigo, es bastante abrumador en la perspectiva de cómo lo abordas, desde dónde partes. Entonces, yo quería hacerte la consulta de cómo lo abordarías tú. Por ejemplo, partes desde lo teórico o te vas directamente a los análisis, el capítulo de análisis de resultados, o te concreta, o te centras en la parte más densa, quizás en los análisis, y luego vuelves atrás al marco teórico. ¿Cómo lo plantearías tú? Yo plantearía directo marco teórico un tiempo dedicárselo, solo, aunque sea latero, aunque sea... ¿Sabes por qué? Porque para construir tus instrumentos, ya sea cualitativos o cuantitativos, tienes que tener la base teórica que te da el marco teórico. Porque a veces en las dimensiones que creamos nuestro instrumento, creemos que lo manejamos, ¿no? Sí, oye, súper, pero sucede que tiene algo que no está en el marco teórico o que sí está en el marco teórico y no está contemplado en el instrumento. Yo cuando reviso un artículo de investigación, cuando participo en evaluaciones en revistas, una de las cosas que más me fijo es la coherencia que hay entre el marco teórico y la metodología. Entonces, a veces el investigador está súper bien lo que hace, tiene un instrumento estupendo, recogió en una muestra de 1000 personas, pero no tiene ese vínculo. Entonces, yo te recomiendo, Mario, aunque sea un poco duro, dedicarte al marco teórico un tiempo, aunque sea latero, aunque sea lento. Uno está ansioso, ¿no? Uno dice, ay, quiero recoger datos, quiero analizar, porque es la parte más entretenida. Pero yo recomiendo honestamente tener un corpus conceptual muy profundo para que te va a hacer el camino para todo lo que viene. Después tú vas a darte cuenta que fue lo mejor. Claro, Ahora, a yo mí, defendí la tesis hace 8 años, puede que ahora hace 7 años, ahora haya otros métodos, pero honestamente en 7 años no he cambiado de parecer. sí, a mí me pasa claro, yo realicé la lectura, la revisión, adecué el instrumento, formulé el instrumento, en su estructura lógica está bien fundamentado, no hay problema con eso, pero lo hice hace 2 años. Entonces tengo que volver a abrir este marco teórico, y me sucede que en la medida que voy abriendo el marco teórico se me va expandiendo el abanico. Pero ya tienes ese instrumento aplicado, Sí, ya está aplicado. entonces ya es tarde, vas a tener que adecuar el marco teórico al instrumento. Pero Ok, si en otro momento haces otra investigación, empieza al revés. Pero ahora no te queda de otra, no te vayas por las ramas del marco teórico, vete a lo que tiene tu instrumento. Si tu instrumento dice peras manzanas, tu marco teórico peras manzanas. ok, ya. Perfecto, gracias.
puede resultar un análisis significa incorporar otros conceptos. Sí, lo puedes ajustar, pero si en el caso del compañero, como ya lo tiene súper archi aplicado sus instrumentos, no puede hacer grandes cambios. Pero para aquellas personas que todavía no lo tienen archi cerrada la parte metodológica, sí que volver a mirar el marco teórico puede hacer que agregues conceptos. Ahora, la investigación cualitativa es más flexible con este tema, ¿no? Porque a medida que vas recogiendo datos, puede aparecer nueva información. Tal vez en tu investigación consideraste solamente al profesorado en ejercicio y al investigar te das cuenta que el profesorado de información también puede decir algo interesante y lo agregas. Y eso va a implicar que en tu marco teórico tal vez le dediques un pequeño apartado a lo que dice la literatura sobre los profesores de información sobre ese tema. ¿Me explico? La investigación cuantitativa sí que es más cerrada y poco flexible al respecto, porque ya tiene sus variables que quiere medir, por qué las quiere medir, el instrumento y el análisis estadístico. ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra consulta para ir cerrando? Yo tengo una consulta. Ay, se escucha muy bajito. ¿Ahí se escucha mejor? No mucho, Lili. A ver, acerca tu micrófono, a tu cara. ¿Aló? ¿Ahí? A ver, te intento escuchar, o si no me lo dices por el chat. Que no me deja el chat escribir. A ver, cuéntame. En el caso, por ejemplo, que uno quiera actualizar una investigación, ¿es necesario hacer nuevamente el marco teórico o se puede utilizar el mismo? Vale, Lili, te escuché perfectamente. Depende de qué años incluye el marco teórico que tú recogiste información. Por ejemplo, si los trabajos de tu marco teórico incluyen literatura del 2005, literatura del 2010, sí que hay que refrescar con literatura de los últimos 5 años. O sea, la literatura de los últimos 5 años es la literatura más vigente, la más top, la más importante, la de los últimos 5 años. Ahora, hay trabajos de hace 8 años y 10 años que son estupendos y que obviamente los incluyo. O si estás investigando de aprendizaje y tienes que citar a Piaget, obvio que citas a Piaget, ¿me entiendes? Aunque sea más antiguo, los que estén en educación pueden citar a Freire, ¿me entiendes? Pero yo recomiendo que si lo tienes que remirar, mires que tu literatura tenga literatura 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. O sea, yo recomiendo que le des un refresh, ¿vale? Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra cosa para ir cerrando? Bueno, les doy las gracias por haber participado. Voy a compartir la grabación vía correo electrónico. Y nada, muchas gracias por haber participado en este taller y que les haya servido y que les sirva, por supuesto, para mejorar lo que ya están haciendo en sus trabajos, ¿vale? Cualquier cosa, nos vemos en el mundo LinkedIn. Voy a dejar de grabar. Gracias a ti, Jimena. Muchas gracias,